alegría, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Un lenguaje muy bello, nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Buenas noches, hermanos y amigos. Una vez más, bienvenidos a su tiempo, desde casa, desde la ciudad de Chimbote, Perú. Que la gracia y la paz del Señor sobre cada uno, de todos los que estamos ya conectados y de los que se van a añadir también en esta noche, hoy miércoles, para seguir estudiando, para seguir viendo la palabra de Dios, ¿no? Nuestra fe, la fe en estos tiempos se tiene que hacer cada vez más fuerte, más sólida. Se tiene que hacer esa fe inquebrantable, esa fe madura, ¿no? Estamos siendo golpeados, estamos siendo probados, estamos siendo tratados, ¿no? Pero creyendo de que el que comenzó la buena obra la termina y la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Los que nos ven de otras partes, de otros países, estamos pasando este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento social, ¿no? Y hoy miércoles, el presidente de nuestra nación ha extendido 15 días más, ¿no?, de aislamiento, y tenemos que seguir orando y creyendo que son tiempos de renuevo, que son tiempos, como le dijo Dios a Elías quizás en el Antiguo Testamento: escóndete, Elías, escóndete. Y Elías se escondió, pero vio en ese escondite, vio la provisión de Dios. En ese escondite vio la mano poderosa de Dios. Y Dios está permitiendo que la iglesia en casa se esconda, en el sentido de buscar la presencia, en el sentido de llenarse cada vez más de Dios. Vemos que se va a limitar el poder reunirnos como pueblo, como congregantes, pero recordando algo: el templo es el lugar estructural que Dios escogió para reunir a su iglesia, pero la iglesia somos tú y yo somos la iglesia. Y como dijo el Señor, donde hay 2 o 3 congregados, Él está en medio. Ánimo, aliento, tomemos fuerzas, sigamos buscando del Señor, porque creemos que en Dios están escondidos los tiempos. Esta noche se va a tomar, como siempre, la serie Desde Casa, y hoy vamos a entrar a una casa en Hechos de los Apóstoles, a la casa de un hombre que tenía un lugar privilegiado dentro de la Iglesia Apostólica.
que tenía un cargo, tenía un ministerio, que era de testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Y no solamente eso, este hombre lo expresó en la congregación, sino que también lo transmitió a su casa. Hoy vamos a ver, según Hechos de los Apóstoles, la casa de Felipe. La casa de Felipe, más conocido como Felipe el Evangelista. En su casa va a haber un suceso que vamos a poder identificarlo y traerlo a la vida actual como creyentes. La casa de Felipe. Creemos que este estudio va a ser de bendición para usted, de edificación para todos nosotros, y vamos a entrar ya en un momento a lo que es la casa de Felipe el Evangelista. Son tiempos un poco duros, son tiempos críticos, son tiempos en donde decía David en el Salmo 139 que sus tiempos estaban escondidos en Dios, que el embrión vieron sus ojos y sus días dependen de Dios. Como también lo dijo Job en el capítulo 14, que los meses transcurren y nadie puede oírse más allá del límite de la vida. Pero Jesucristo fue un poco más. Y en el Evangelio de Mateo dice Jesús que nadie puede añadir a su estatura, ni tampoco al tiempo añadirle ni un minuto. Entonces encontramos minutos, días y meses. Pero todo esto está regido bajo el pensamiento de Dios, bajo la soberanía de Dios. Tu vida y mi vida dependen de Dios. Él conoce nuestros tiempos. Él sabe el día que nacimos y el día que vamos a partir. A Dios no se le va a pasar por alto ni le va a agarrar por sorpresa la vida de un hombre. Porque en su omnisciencia, en el conocimiento del todo, del pasado, del presente y del futuro, del hombre, del humano, de la creación, Dios lo conoce. Así que bajo eso estemos confiados, estemos seguros, estemos preparados para lo que venga más adelante. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos que nos ven de diferentes partes y que ya están conectándose para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por el buen tiempo que usted dedica a ello. Muy bien, vámonos a la palabra Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Hechos capítulo 21, del versículo 8 hasta el 11. La casa de Felipe, la casa de Felipe, la casa del evangelista Felipe. Gloria a Dios. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, hace el hincapié el escritor, Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Hasta el versículo 11. Quiero hacer la introducción y el preámbulo con relación a Felipe. Felipe, conocido como el evangelista. Felipe fue uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Felipe se registra en Hechos capítulo 6,
por primera vez, donde de los 7, porque especifica el escritor, era uno de los 7, de los 7 diáconos. La palabra diácono se traduce el servidor de la mesa, los que atendían o los que comenzaban a administrar las mesas, la distribución de los alimentos. Parto desde un punto de vista. Felipe es un buen administrador y es considerado un hombre que va a tener parte dentro de la iglesia primitiva para la distribución de los alimentos. Felipe no solamente va a ser un diácono, sino que también va a ser un evangelista. Si usted corre unas hojas más en el libro de los Hechos, lo va a encontrar a Felipe en el capítulo 8, yendo a predicar a Samaria. Dice que las personas se convierten de tal manera que Dios lo usa a Felipe con prodigios, con milagros, con señales. Y Felipe manda a llamar a los apóstoles para que las personas reciban el poder del Espíritu Santo. Con esta introducción me doy cuenta que Felipe es un hombre con una garantía ministerial, con un trabajo ministerial, con una labor ministerial, con un llamado ministerial. Voy dándole forma a este mensaje y para mí, a mi punto de vista, la casa de Felipe es una casa ministerial. El hogar de Felipe es un hogar ministerial. No solamente por lo que él ejerce, no solamente por lo que es evangelista, porque dentro de ese ministerio de evangelista, Felipe nos va a enseñar que un evangelista no solamente es un hombre de predicación masiva. Cuando él predicó en Hechos, el capítulo 8, en Samaria, y se lo voy a lecturar, en Samaria, dice así, el versículo 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía Felipe. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe es un hombre que revoluciona Samaria con la predicación de Cristo. El evangelista Felipe, porque es ahí donde ya Lucas lo cataloga o le da el énfasis de su ministerio, en casa de Felipe el evangelista. Felipe como evangelista tenía una palabra de Dios y una poderosa palabra de Dios. Felipe como evangelista lo respaldaban los milagros, que son dos características de un evangelista. A raíz de esto dice que mucha gente se convirtió, casi toda Samaria. Recuerde que Samaria era uno de los lugares más duros de la predicación. Recuerde que entre los judíos y los samaritanos había una diferencia por puntos de vista religiosos. Pero Felipe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de fe, cuando llega a Samaria, la gente acepta a Cristo y la gente se acerca a Cristo. Un evangelista verdadero no busca lugares apropiados, sino que se mueve bajo la guía del Espíritu Santo. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, no busca primeramente la comodidad, sino la voluntad. Un buen predicador no solamente busca agradar por medio de un mensaje, sino decir la verdad del mensaje, aunque eso cause disgustos, aunque eso cause incomodidad, porque siempre la verdad va a producir eso. La verdad va a desenmascarar el corazón del hombre. Felipe es un evangelista neto, y ante esto multitudes lo seguían a Felipe. Pero algo que yo veo de Felipe y que puedo rescatar dentro del ministerio de Felipe, es que no solamente él es un predicador de masas, no solamente él es un predicador de multitudes, porque luego dice que el Espíritu Santo lo saca de un lugar masivo y lo lleva al desierto, y en el camino al desierto se va a encontrar con un solo hombre, etíope.
eunuco. Y el Señor le va a decir que se acerque a predicarle la palabra. Yo encuentro un evangelista a título mayor. Yo encuentro que Felipe es un hombre con el ministerio de evangelista. Y rescato algo. El verdadero evangelista no solamente está para predicar a las masas. El verdadero evangelista también hace la predicación cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque el evangelista tiene que tener amor por las almas. No amor a las multitudes, sino a la persona. Y acá veo a Felipe, el evangelista, usando masas. Dios lo usa en las masas, pero también lo usa cuerpo a cuerpo. Sale de la multitud y ahora se encuentra en un desierto. Los lugares no hacen al creyente, el creyente hace a los lugares. Sale de aplausos o de algarabía, porque eso es lo que produce la sanidad de los milagros. Agradecimiento de la gente que recibe sanidad. Pero Felipe es movido nuevamente por el Espíritu Santo y lo lleva a un lugar desierto, a un camino, para predicarle a un solo hombre. Y no solamente para predicarle, sino para enseñarle también el libro del profeta Isaías. Yo encuentro en Felipe un hombre que está no solamente lleno del Espíritu, sino lleno del conocimiento de la palabra. No solamente es un evangelista que tiene una predicación para todas las ciudades, como hoy en día hay. Hoy en día hay predicadores que solamente predican un solo tema. Evangelistas que solamente hablan de una sola cosa. Pablo dice que el hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra y que sepa usar correctamente la palabra de Dios. Así que Felipe es un hombre potencialmente organizado, que sabe administrar su vida espiritual, que sabe administrar su ministerio. No solamente queda ahí, porque este es el lado ministerial y público de Felipe. Este es el lado donde él trabaja con gente y con masas y con personas y con amigos. Pero ¿qué del lado familiar de Felipe? ¿Qué del lado de su casa de Felipe? Por eso que me atreví a buscar en Hechos capítulo 21 la casa de Felipe. Y me doy cuenta que Felipe no solamente quiere impactar o impactó Samaria, o tuvo gran renombre y testimonio dentro de la iglesia primitiva, sino que Felipe, su casa, también Felipe ejerce su ministerio. Porque dice que en su casa, el versículo 9 dice así, este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Lucas es un historiador y es muy minucioso y muy detallista. Pero cuando Lucas hace el hincapié, no presenta a las hijas de Felipe como algún oficio, sino solamente identifica a las 4 hijas de Felipe como doncellas que profetizaban. El participio del vocablo griego me habla de una actividad constante, de un ejercicio diario. En otras palabras, en la casa de Felipe, porque le he titulado la casa ministerial. Usted como yo sabemos en el lenguaje espiritual que una casa ministerial o que un ministerio es una responsabilidad mayúscula, porque es Dios confiando en ti y depositando en ti no solamente su gracia, sino que también un llamado. Porque recuerda esto, hoy en día tú y yo y todos los que hoy entendemos la palabra del Señor, nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos, ni de nada de lo que somos. Nosotros solamente somos administradores. Según 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 1 y 2, dice que somos administradores de Dios, de los misterios.
y que como administradores tenemos que ser encontrados fieles. Yo veo a Felipe un buen administrador, porque déjame que te diga esto. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que tú has alcanzado, lo que yo he alcanzado, lo que hemos alcanzado y lo que tenemos, son por 3 razones. Uno, por la gracia de Dios. Lo que tú tienes, lo que tenemos es por gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Pablo decía, lo que yo soy no es por mí, es porque la gracia de Dios cayó sobre mí. Entonces lo que tenemos, sean bienes, sean profesiones, sean cosas, sean negocios, sean trabajos, sean hijos, sea familia, es porque a Dios le plació dárnoslo. Lo que tenemos es por gracia de Dios. Pero también Mateo, el capítulo 24-25, nos habla de una parábola, la parábola de los talentos. Y dice que a ciertas personas le da talentos, pero le da conforme a su capacidad. Lo otro que tenemos, la prioridad es la gracia derramada y lo segundo es la capacidad que tenemos. O sea que las cosas que obtenemos es por la capacidad que tenemos. Es eso. Y lo tercero es por lo que dijo el salmista. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Hay cosas que han llegado y razones que tenemos y cosas que tenemos por la petición y por el anhelo que tenemos. Pero recuerda y haz la diferencia. No todo te va a dar Dios, porque Dios no te concede caprichos, sino voluntades. Pero también te concede peticiones del corazón. Pero esas peticiones del corazón tienen que ir calibrados con un buen sentimiento o con una buena obra. Te pongo este ejemplo. Si alguien le pide dinero al Señor, la pregunta sería ¿para qué? Si alguien le pide un mejor trabajo, la pregunta sería ¿para qué? Porque esa es la pregunta, no por el por qué. Dios no te pregunta por qué, sino el para qué. ¿Para qué quieres un buen trabajo? La respuesta de mucha gente a veces es para querer esto, para obtener esto, o para viajar y para conocer el mundo. Y sin darse cuenta son pensamientos ególatras, anhelos, deseos, peticiones ególatras. Yo no digo que no es malo viajar, no digo que es malo irse de vacaciones. Lo que es malo es solamente pensar en aquellas cosas. Pero cuando tu sueño, tu visión, tu anhelo, tu petición va de la mano con una obra noble, que ahí le cambias el giro. ¿Para qué quieres el negocio? Para que tú me bendigas y de esa forma yo bendecir a otras personas. Tu petición es noble porque va acompañada de una obra que lo vas a hacer. Entonces lo que tenemos es por la gracia, es por la capacidad y son por anhelos nobles que Dios nos concede. Felipe es un hombre que en su casa tiene a 4 hijas. Hijas que Lucas, el escritor de Hechos, destaca que son profetisas. En otras palabras, que están desarrollando el don profético, el don de la profecía. Por eso me atreví a decir que la casa de Felipe es una casa ministerial. Porque recuerda, Felipe es un evangelista. Sus hijas ejercen dones del Espíritu Santo. Y ahí voy a hacer una aclaración luego. Porque dice, profetizaban. 4 hijas que profetizaban. Que están en actividad espiritual. Tanto era el hincapié ministerial de Felipe, tanto era la formación de Felipe, que sus hijas están bajo un compromiso ministerial. ¿Cuál es el anhelo mayor que quieres tener de tus hijos? ¿Que alcancen una profesión en esta tierra? ¿Que tengan renombre en esta tierra? ¿Que sean adinerados o con dinero?
que sean famosos, reconocidos y con aplauso. Si eso es lo que esperas de tus hijos, los estás encaminando mal. Porque los logros terrenales se quedan en la tierra. Si bien es cierto, son éxitos que van a ayudar a la sociedad y te van a dar un realce como familia. Pero esos logros no cruzan la eternidad. Pero esos títulos no cruzan la eternidad. Pero esos alcances de materiales o bienes no cruzan la eternidad. Forma a tus hijos no para que aprendan a vivir, sino para que aprendan a adorar a Dios. Forma tu casa, exhorta a tus hijos, ahíncales siempre, repréndeles con la palabra. Es lo que ahora el compromiso. Yo me imagino a Felipe, un evangelista, que no solamente trabajó con las masas, sino que también trabajó con sus hijas. El trabajo más demandado es el trabajo en casa, es el trabajo con nuestros hijos. Y Felipe lo alcanzó, y Felipe lo logró, Felipe lo obtuvo. Sus 4 hijas están dentro del ministerio, desarrollando los dones que son a favor de la iglesia, porque los dones no son para el favor de uno mismo, sino son para el bien y la edificación de la iglesia de Cristo. Encuentra un hombre administrador, no solamente de su vida, no solamente de su tiempo, sino que también de su casa. ¿Lo estás haciendo? ¿Estamos siendo buenos administradores de nuestros hijos? ¿Estamos siendo buenos administradores de nuestra fe, de nuestro llamado, de nuestro ministerio? ¿Qué del don? Te hago la pregunta, ¿qué del don que Dios te ha dado? ¿Está en ejercicio o está apagado? ¿Está en actividad o está detenido? ¿Qué de la oración fervorosa? ¿Qué del servicio pasional que uno tiene para Cristo? Mire, de pronto dice que Pablo y Lucas, que escriben, llegan a la casa de Felipe. ¿Por qué le llamé la casa ministerial? ¿Por qué? Porque es una casa donde se van a reunir ministros de Dios. Felipe es un evangelista, Pablo es un apóstol y llega a la casa de Felipe. Pasan unos días y llega el profeta Ágabo. Ahí encuentro un evangelista, un apóstol y un profeta. Efesios, el capítulo 4, nos habla de los 5 ministerios. El apostolado, el de profeta, el de evangelista, el de pastor y el de maestro. Y en la casa de Felipe se reúnen ese día o esos días 3 ministerios. Felipe como anfitrión evangelista, Pablo como huésped apóstol y Ágabo, que viene días después, como profeta. Si tu casa y mi casa tiene que ser una casa ministerial, hay 2 características muy importantes que nuestras casas deben de tener. El compañerismo, porque yo veo aquí un compañerismo absoluto. Felipe no le cierra las puertas a Pablo, Felipe no le cierra las puertas al profeta Ágabo. No, yo veo un compañerismo. Una casa ministerial, una familia ministerial, tiene que tener este primer elemento o característica, el compañerismo. Porque recuerda, no solamente Dios te va a usar a ti, Dios va a usar a otros. Recuerda esto, no solamente el Señor ha fijado sus ojos sobre tu casa, sino en la casa también de otros. ¿Cuán importante es el compañerismo? ¿Cuán importante es saber que mi casa está abierta para otros ministerios? Que mi familia
está abierta para otros compañeros de la fe. El compañerismo es una característica de un ministerio lleno del Espíritu Santo. Hoy más que nunca, hermanos, estamos distantes de cuerpo, pero debemos estar unidos en el Espíritu. Hoy más que nunca estamos limitados de salir de casa, pero nuestras oraciones nos tienen que unir. Estamos hoy más que nunca. Estamos completamente distantes corporalmente, pero esos clamores en intimidad nos hacen recordar que no solamente estás en mis oraciones, sino que estás en mi mente y estás en mi corazón. ¿Recuerdas esa enseñanza? ¿En dónde tiene que estar mi hermano? En mi mente, en mis oraciones y en mi corazón. Por eso Pablo decía, te tengo y me acuerdo, te tengo en mi corazón. Felipe es una casa ministerial. Y esa familia o esa casa ministerial, la primera característica es el compañerismo. Los 3 se recibieron, están ahí. Y lo que otra característica yo veo de esa casa de Felipe, la hospitalidad. Usted no sabe cuándo a veces nos sentimos contentos y gozosos cuando alguien abre las puertas del Evangelio y por consecuencia también manifiesta un sentir de hospedar. Lo hospedaron. Dice que se quedaron unos días, algunos días. Esa expresión, algunos días. Fueron atendidos, fueron alimentados, fueron hospedados. La hospitalidad era una característica de la iglesia primitiva. De pronto viene Ágabo, el profeta, y le lanza una profecía, le da una profecía al apóstol Pablo en la casa de Felipe. Y de pronto es una profecía con relación a su vida. Pablo está confiado de que donde él vaya el Espíritu lo va a guardar y lo va a guiar. No quiero ahincar a la profecía que le da Ágabo, pero sí quiero acotar y hacer hincapié al principio de autoridad que se vivía en esa casa. ¿Cuál es el principio de autoridad? Tiene autoridad el que está bajo autoridad. Tiene autoridad el que está bajo autoridad. ¿A qué voy? A que las hijas de Felipe tenían el don de la profecía. Pero llega un profeta con un ministerio y los días que Pablo se quedó en la casa de Felipe, las hijas profetizaban. Me imagino que las hijas profetizaban. Hablaban de parte de Dios, porque profetizar es hablar de parte de Dios. Pero viene el profeta y es ahí donde el profeta trae una palabra directa a la vida de Pablo. Allí encuentro un orden de autoridad. Dios, para decirle algo a Pablo directamente, usó al profeta y no usó la profecía. Principio de autoridad. Tiene autoridad el que está bajo autoridad. Dios usó al profeta Ágabo y vino el profeta y le dijo a Pablo lo que iba a pasar. Y mi pregunta es, ¿y por qué no usó a las hijas de Felipe, donde Pablo estuvo algunos días, y le puso la palabra en la boca de las hijas de Felipe? ¿Y por qué se usó el profeta Ágabo? Porque Dios respeta la autoridad. Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad está puesta por Dios. Y si yo me revelo a la autoridad, a las clases de autoridad, la autoridad gubernamental es el presidente. Si yo me revelo ante el presidente, me estoy revelando ante Dios.
porque es una autoridad puesta por Dios. La otra autoridad familiar es el padre de familia. Si yo me rebelo contra el padre de familia, contra mi padre, me estaría rebelando contra Dios, porque es una autoridad puesta por Dios. Es ahí donde hay hijos rebeldes, es ahí donde hay hijos contumaces. Si yo me rebelo sobre la autoridad espiritual establecida en la tierra, me estaría rebelando contra Dios. Si yo me rebelo contra el pastor, contra mi pastor, contra el líder o con el padre espiritual que Dios te puso para que estés bajo cobertura, te estás rebelando contra Dios. Y la rebeldía no tiene origen divino, tiene origen satánico. Yo encuentro aquí una casa ministerial donde el principio de autoridad se respeta. A veces unas personas dicen, la autoridad se gana, el respeto se gana. No. El padre no tiene que hacer méritos para que el hijo lo respete. El hijo lo tiene que respetar al padre porque es un principio de autoridad. Pastor, pero mi padre es una persona que no se ha preocupado nunca por mí, pero es tu padre. Es tu padre. Y es ahí donde yo encuentro entonces una casa ministerial, encuentro una casa ministerial, una familia ministerial, donde hay compañerismo. Se juntan los tres ministerios, donde hay hospitalidad y donde hay un principio de autoridad. Porque, repito, Dios pudiendo usar a las hijas de Felipe, usó al profeta Ágabo. El ministerio, una cosa es el ministerio del profeta, otra cosa es el don de profecía y otra es la palabra profética. La palabra profética, el ministerio del profeta y el don de profecía. Las hijas de Felipe tenían el don de la profecía. Ágabo tenía el ministerio del profeta. Y el ministerio del profeta traía la palabra profética. Por eso veo que esta casa es una casa ministerial. ¿Te has preguntado si Dios quiere o Dios ha de darte un ministerio? ¿Te has preguntado que de repente Dios quiere llevarte a otro nivel dentro de tu vida de la fe? ¿Te has preguntado que quizás Dios te está llamando al evangelismo o al pastorado? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Anhelas en tu corazón que tus hijos sirvan a Dios? ¿Le pides a Dios en tus oraciones que tus hijos sean usados por Dios? Aunque a veces va a afectar la profesión de tus hijos para un llamado, pero quien le sirve a Dios, como lo fue Aarón, tiene honra de parte de Dios. Servir a Dios, trabajar para Dios, es la mayor honra que un hombre puede tener en esta tierra. Si un día tus hijos quieren servir a Dios, no los limites ni los detengas. Si un día tus hijos sienten el llamado de Dios, no los limites ni los detengas. Mira, que nunca sea tu sueño que tus hijos alcancen lo que tú quieres, sino que tus hijos hagan lo que Dios desea. En otras palabras, establécele a tus hijos, establécele la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo. La casa de Felipe es una casa ministerial. Hay una familia ministerial. Deja que tus hijos se llenen de la presencia de Dios.
Repréndelos en este tiempo cuando más interés le pongan a las cosas seculares que a las cosas de Dios. Ahí sí, repréndeles, porque estarían faltando a Dios y estarían robándole el tiempo que Dios está permitiendo que ellos se llenen de la palabra. Exhórtales, porque recuerda, tú eres el administrador y yo soy el administrador. Y Él es el dueño de todas las cosas. Un día Dios nos pedirá cuenta de esta cuarentena y nos dirá, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Lo dejaste que hagan lo que quisieran esos días cuando no habían responsabilidad ni para estudiar, ni para ir a la universidad y no se abocaron ni a buscar mi nombre? Ahí sí sería el grave peso de culpabilidad por no haber asumido ese ministerio paternal, ese ministerio del sacerdocio que Dios nos ha dado. Puedes alcanzar muchas cosas, pero si pierdes a tu familia, tu ministerio no es efectivo. Puedes obtener muchas cosas y tener el aplauso de los que no te conocen, pero si pierdes a tus hijos, si tu evangelio no funciona en casa, no lo exportes. Si tu evangelio no funciona en casa, no lo exportes. Si tu evangelio no funciona en tu casa, no lo exportes. Estos días trabaja con la familia, trabaja con tu casa. Como la casa de Felipe, una casa ministerial. Que en estos días desarrollen tus hijos talentos para el Señor, habilidades para el Señor. Le damos gracias a Dios por que esta noche Dios nos habló. Y hoy hemos visto esta casa, la casa de Felipe. Una casa ministerial. Felipe, un ministro con título mayúsculo, un evangelista a título mayúsculo, porque no solamente impactaba masas, sino que también impactó su familia, a sus hijas. Las 4 hijas profetizaban. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos siga fortaleciendo. Y quiero dar las gracias por medio de una oración, por permitirnos haber presentado el mensaje de esta noche. No descuides de orar por tus hijos, de clamar por ellos. Direcciónalos siempre al camino de Dios. Recuerda, si alcanza una profesión y pierde la fe, tu hijo estará siempre vacío. Tu hijo siempre estará inestable. Pero si aún alcanzando la profesión no perdió la fe, trabajaste y Dios tendrá en cuenta aquello. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy hemos visto la casa de Felipe, el evangelista. Una casa donde hay compañerismo, una casa donde hay hospitalidad y una casa donde hay principio de autoridad, Señor. Te agradecemos. Visita cada casa de tus hijos y que esas casas se conviertan en casas ministeriales, casas de servicio, casas donde el don pueda fluir con tanta libertad, donde el ministerio sea una conversación diaria y donde el anhelo de servirte, Señor, sea un logro ya desarrollado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias por este tiempo, Iglesia del Señor. Siempre agradecidos con Dios por permitirnos cada noche seguir saliendo por estas redes sociales y seguir predicando la palabra del Señor. El día de mañana jueves, otra vuelta a las 7 de la noche en este mismo lugar, desde casa. Que Dios los bendiga, su amigo y compañero, el pastor Raúl Vargas, desde Perú. Amén y bendiciones.